Me pidieron que hablara sobre el rol del Estado y de las políticas públicas para el emprendimiento dinámico y la innovación. Hasta ahora hemos escuchado fundamentalmente foco en el tema del emprendimiento dinámico. Y el rol, obviamente, de lo público va mucho más allá que el ámbito del emprendimiento dinámico y normalmente se parte en los sistemas de innovación con un rol muy importante en el ámbito de la promoción de la innovación. Voy a ir muy rápido. Primero, ¿por qué esto es importante para el país? Y hay un vínculo muy conocido entre innovación, productividad y crecimiento. No voy a entrar a definir lo que es innovación, tipos de innovación, pero quiero quedarme con una frase de un premio Nobel. Paul Krugman, cuando hablaba del crecimiento del ingreso per cápita, decía que la productividad no lo es todo, pero es casi todo cuando hablamos de crecimiento. Y en el largo plazo, las economías tienen que crecer y por lo tanto hay que enfocarse en la productividad. Y la productividad mejora, aumenta en base a dos fenómenos. Cambio estructural, es decir, reasignación de recursos de sectores de baja productividad a alta productividad. Normalmente los países lo hacen y eso se agota. Y después hay un solo factor clave: innovación, innovación, innovación. Y en esa materia, cuando hablamos de productividad en América Latina, no lo hemos hecho muy bien. Aquí tenemos el año 90-2010, un estudio, y muestra que todos los países que yo menciono ahí, que se muestran, tienen un crecimiento de la productividad total de factores, la capacidad de la economía de generar más valor con los mismos recursos. Tema clave para el crecimiento a largo plazo. No se escapa nadie. Chile, que se pensaba, no, tampoco se escapa. Menos 0,6% de aumento de la productividad total de factores en ese periodo. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, efectivamente los factores macroeconómicos y la estabilidad macroeconómica afectaba a un país como Argentina. Es más, uno ve en sectores donde Argentina tiene grandes ventajas comparativas, como el caso del sector agropecuario, y la productividad no ha tenido un buen desempeño en los últimos 20 años en el sector agropecuario. Pero en el caso de Chile, ¿qué pasa? Y lo que pasa es que, básicamente, Chile hizo una reasignación de recursos a sectores de recursos naturales que tenían alta productividad, pero rápidamente la calidad de esos recursos naturales empieza a deteriorarse, problemas ambientales, y en particular el sector minero explica más del 1% de la caída de productividad entre el periodo de oro, 2,3% al año, a un periodo de productividad negativa. Es lo que tenemos acá en esta gráfica. ¿Y qué nos pasó? En el fondo, demasiado tiempo nos quedamos en sectores simplemente de materias primas, recursos naturales, muy poca innovación, y eso hizo que la productividad no siguiera aumentando en Chile. También hay unas señales ahí de rentismo, el trabajo de Hausmann Hidalgo sobre sofisticación exportadora. La sofisticación exportadora tiene un rol muy importante en explicar el crecimiento futuro. Hay una correlación positiva. Y resulta, cuando vemos América Latina, países como Chile y Perú, durante el superciclo de los commodities, redujeron su sofisticación exportadora. Ya era baja, más baja que Argentina. Desafortunadamente no tenemos toda la serie para el caso de Argentina, y Argentina está en la medianía de esta tabla de países que lo estamos mostrando acá. Entonces, un problema que es falta de sofisticación y diversificación exportadora, reducción de las tasas de innovación incluso en mi país durante el superboom de los commodities, en consecuencia una situación preocupante en esta materia. Innovación empresarial y colaboración. Se requiere capital social para poder innovar, porque la innovación ocurre en la colaboración. No tenemos acá datos de Argentina, pero varios países latinoamericanos, Chile, Brasil, Colombia, 3 países latinoamericanos, México, muestran que somos los últimos de la OCDE, y comparado con otros países que están fuera de la OCDE, en colaboración con los organismos de conocimiento.
y resulta que el talento, la cantidad de recursos que se gasta en investigación, en formación de capital humano avanzado, ocurre fundamentalmente en los organismos de conocimiento. Y no hay vínculo entre el mundo empresarial y esos organismos. Y eso es una traba, sin duda, para tener innovación de alto potencial, emprendimientos dinámicos de excelencia. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que debemos abordar para poder, de alguna manera, enfrentar esta situación? En primer lugar, mirar el mundo y darnos cuenta que estamos enfrentando una revolución tecnológica enorme, y eso se llama la cuarta revolución industrial. Pero la cuarta revolución industrial no solo tiene que ver con tecnología, sino que tiene que ver con que además de la ubicuidad de las soluciones digitales, la necesidad de transformar los modelos de negocios tradicionales a modelos de negocios en que la distinción entre manufactura y servicios se empieza a perder y se genera una innovación en que se integran estos conceptos, la forma de prestar servicio. Esto también tiene impactos sociales que son importantes en el mercado del trabajo. Hay una preocupación creciente sobre la empleabilidad de nuestra fuerza de trabajo en un contexto de estas revoluciones tecnológicas que están ocurriendo en el mundo y que obviamente afectan a todos los países. Hay ciertos fenómenos globales o tendencias globales que nuestros países tienen que observar para poder abordar y desarrollar estrategias de innovación. Y aquí yo nombro 4 que tienen que ver con Argentina y tienen que ver con Chile y que son relevantes. Sin duda, las industrias 4.0, la ubicuidad digital, la Internet de las cosas, el Big Data, fundamental, está cambiando muchísimos sectores, lo va a afectar todo. Y si no nos subimos a esta ola, sin duda que vamos a tener dificultades para competir. Pero en segundo lugar, lo que ocurre en las tecnologías energéticas limpias es dramático en términos de bajas de costo. Surge un gran potencial, por ejemplo, la energía solar, en el caso de Chile es muy relevante, y también el desarrollo explosivo de la electromovilidad que genera una demanda por materiales que nunca habíamos visto, litio, cobre limpio, cobalto y una serie de otros recursos que nuestros países tienen. Cambios en el comportamiento del consumidor, cada vez la gente vive más, una preocupación por el well-being, el bienestar, la alimentación saludable, ese ciudadano del mundo hoy día preocupado de la sustentabilidad ambiental. Entonces, países que tenemos agricultura, fruticultura, hay una gran oportunidad de cambiar la forma en que se desarrollan estos productos para satisfacer a ese consumidor más sofisticado con conciencia global. Finalmente, ese mismo consumidor tiene un amor por la naturaleza, nuestros países tienen una naturaleza extraordinaria y la pregunta es cómo vinculamos el smart, la tecnología, para que el acceso hacia el medio ambiente extraordinario pueda ser de calidad y una oportunidad única. Estas son 4 tendencias importantes. Obviamente, lo más importante en términos de disrupción tecnológica tiene que ver con estas tecnologías y eso, sin duda, nos plantea un desafío de política pública enorme. Y el desafío es que para abordar estas oportunidades, el desarrollo de estas tecnologías, tenemos que hacer innovación de carácter sistémica. No basta con trabajar a nivel de la empresa, es necesario tocar simultáneamente muchas teclas. Es necesario preocuparse del capital humano especializado que tiene características de especificidad sectorial muchas veces, de los estándares de la certificación. En el mundo de la Internet de las cosas, la interoperabilidad es un tema clave para poder tener innovación abierta, para no quedar rehén de un proveedor de tecnología o de una plataforma tecnológica. Estos son temas fundamentales. La infraestructura tecnológica habilitante, la resiliencia de nuestras redes de telecomunicaciones, etcétera, son todos temas que están vinculados y que son fundamentales para poder aprovechar estas tecnologías. Entonces, ¿cómo abordamos estos temas en este ámbito? Normalmente, el enfoque de política está muy orientado a la visión de fallas de mercado que existen. En el mundo de la tecnología y de la innovación tecnológica, las fallas de mercado son importantes. Tienen que ver, en primer lugar, que la
incorporación de tecnología tiene elementos de incertidumbre, ni siquiera de riesgo. El riesgo es cuantificable. Aquí estamos hablando de incertidumbre tecnológica. Hay asimetrías de información, externalidades de información que generan problemas de apropiabilidad. Esas son las llamadas fallas de mercado que justifican una intervención más bien horizontal, neutra del Estado en estas materias. Pero tanto o más importantes son las llamadas fallas de coordinación. Y lo voy a poner en términos económicos relativamente simples. Cuando ustedes tienen para desarrollar un sector la necesidad de un insumo no transable con grandes economías de escala, costos hundidos, lo que ocurre es que ustedes necesitan una masa crítica de demanda para justificar invertir en esos insumos críticos. Y por lo tanto entramos en un problema de circularidad. Huevo o la gallina, ¿qué es primero? Y esto es un tema tan antiguo de la teoría económica del desarrollo que podemos ir atrás hasta Rosenstein-Rodin, que habla del Big Push, en que este tipo de concepción y de problema está presente. Y hoy día la forma de ponerlo son economías con fronteras de producción no convexa, con múltiples equilibrios, y de lo que se trata es cómo el Estado cumple un rol de mover a la economía de un equilibrio de bajo desempeño a través de un rol catalizador o uno de alto desempeño. Hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, un libro que yo recomiendo, que habla de los pioneros de la exportación en América Latina y trata de testear estas dos hipótesis. ¿Qué fue más importante, las fallas de mercado o las fallas de coordinación? Y la conclusión de ese libro, donde participan economistas como Rodríguez Clark de Berkeley y otros, es que las dificultades para la exportación en América Latina tienen más que ver con fallas en la cooperación capital social, que tiene que ver con problemas de coordinación, que con fallas en la apropiabilidad o en la apropiación. Eso significa que tiene que haber un balance entre lo que llamamos políticas para el self-discovery, para el descubrimiento descentralizado, y políticas que están orientadas a la creación de capital social para resolver las fallas de coordinación. Y esto muchas veces no es comprendido por mis colegas economistas y tienen sesgos ideológicos en el planteamiento de las políticas. La gente del BID también, en un libro reciente sobre políticas de desarrollo productivo, hacía categorías de intervención y hablaba de las intervenciones transversales u horizontales, que están más bien orientadas a resolver las fallas de apropiación. En segundo lugar, la intervención vertical, que tiene especificidad sectorial tecnológica. Y así una categoría entre aportar bienes públicos o bienes club, o bien intervenciones de mercado fuerte. Y para nosotros, por lo menos en Chile, había un área roja en que no queríamos que el Estado se metiera y no queremos que el Estado se metiera, que es, por ejemplo, apoyar a industrias declinantes con subvenciones a la producción en forma permanente. Eso lo único que hace es debilitar la productividad o generar protección. Hoy día, con Trump y el proteccionismo global, esto hay que tenerlo en primera prioridad. No podemos caer en esa trampa populista. Y sí tenemos un conjunto de intervenciones horizontales que son fundamentales y que el Estado le cabe un rol desde la protección de la propiedad intelectual, el apoyo a las oficinas de transferencia tecnológica en las universidades, el desarrollo de marcos de cualificaciones para la acreditación de programas de formación, subvenciones a la innovación empresarial, porque hay fallas de apropiabilidad, porque hay problemas de incertidumbre tecnológica, crédito tributario al I+D, subvención a la formación, etcétera. Y también en lo vertical. Se requiere cierto foco. Es evidente que en Córdoba usted tiene una enorme oportunidad de vincular todo el desarrollo agropecuario con el desarrollo industrial que tienen. Y eso unido de la revolución tecnológica con agricultura de precisión, la posibilidad de ir a los mercados internacionales con una agricultura mucho más sustentable, con agricultura de precisión que requiere Big Data, Internet of Things, etc. Ustedes pueden incluso diferenciar productos que son normalmente commodities, pero ahí hay que hacer intervención, como hizo, que es sectorial. ¿Qué hizo Uruguay en el caso bovino?
En el caso cárneo, Uruguay hizo una inversión sectorial enorme, gran cantidad de recursos, importante, pero un gran acuerdo de toda la sociedad para generar sistemas de trazabilidad que permitieron diferenciar ese ganado natural que come solo pasto, etc. Y efectivamente hoy día tienen una carne que tiene un premio en su precio respecto a la carne argentina y son uno de los principales exportadores del mundo de carne de buena calidad diferenciada. Esas son intervenciones verticales interesantes, importantes. ¿Cuál es el conjunto, en definitiva, de políticas públicas que uno debería tener en un abanico a nivel nacional y a nivel regional? Sin duda, políticas de apoyo al desarrollo de la capacidad de gestión de las pymes y del emprendimiento dinámico. Esas son políticas horizontales, no hay mucha discusión. Apoyo a la innovación empresarial, matching grants, para partir, generar contratos de I+D entre empresas y universidades, difusión tecnológica. ¿Cuántos institutos tecnológicos que tiene la provincia tienen como primera prioridad la difusión tecnológica para permitir que aquellas empresas que están lejos de la frontera se acerquen a la frontera? Es ahí donde están las oportunidades de aumento de productividad más rápido, de gran impacto en el empleo. Pero resulta que esto no es muy atractivo. Muchos institutos están haciendo lo mismo que las universidades, investigación que queda en los discos duros de los computadores. Esos son temas fundamentales. Financiamiento de la pyme. Financiamiento de la pyme con garantías, cuasi capital de riesgo. ¿Y qué ocurre en el ámbito más sectorial? Supongamos que ustedes se deciden es que vamos a abordar esa vinculación que debe existir entre la industria y el agro y la manufactura avanzada y la industria 4.0 y se me acabó el tiempo. Capital humano especializado, plataformas habilitantes, estándares, interoperabilidad, etc. En Chile, se me acabó el tiempo ya. ¿Tengo 2 minutos más? ¿Sí? 2 minutos. Un tema a mirar, empresas gacelas. No necesariamente vienen de startups. Son empresas que crecen rápidamente, ahí está la definición, y en el caso de Estados Unidos representan el 100% de la creación de empleo, en el caso de Chile el 75% de la creación de empleo. Acaba de terminar el estudio. ¿Cómo se apoyan estas empresas? ¿Qué tipo de políticas públicas? Acá hay algunas recomendaciones que hay que mirar. En el caso chileno aportan el 88% del aumento de la productividad. Muy interesante. Apoyo a la absorción tecnológica, ya lo decía, y a la innovación son temas críticos. Yo veo quizás, al mirar la agencia, demasiado foco, y al mirar las políticas públicas acá en Córdoba, demasiado foco en el emprendimiento dinámico. Es importante, sin duda. Pero ¿qué pasa con la capacidad de innovar de todas las otras empresas que pueden crecer rápidamente? Empresas familiares que están en procesos de sucesión, que se pueden transformar. Son temas importantes. ¿Qué pasa con la vinculación entre universidad y negocios? Aquí hay algunos programas que yo menciono. El tema de cambiar los incentivos en el sistema universitario, en los institutos tecnológicos, es un factor fundamental. Para el emprendimiento dinámico, para el licenciamiento de tecnología, no hay una bala de plata, es un ecosistema y hay que trabajarlo desde la oferta y también desde la demanda. Y en temas de emprendimiento, sin duda ustedes saben bien, hay un avance importante, el capital de riesgo es relevante y no voy a tener tiempo y solo quiero decir. Nosotros esta vez en Chile, en el periodo anterior, hicimos un enfoque de desarrollo con foco estratégico, desarrollo productivo. Tenemos un esquema a través del cual apoyamos hojas de rutas con un enfoque de quíntuple hélice, no tercera hélice, no triple hélice, quíntuple, con la sociedad civil, bottom-up, con el objetivo de la sustentabilidad como quíntuple hélice, con road mapping hecho en conjunto, todos los actores relevantes, abordando las fallas o brechas tecnológicas, pero también las brechas de competitividad, y movilizamos más de casi 500 millones de dólares con un 43% de financiamiento privado. Y con mecanismos de evaluación, con evaluación de la OCDE, con evaluación del BID.
foco en los temas digitales y minería inteligente digital y agricultura de precisión, en este caso para la fruticultura, tema clave, fundamental, y salud digital a partir de una historia clínica compartida e interoperable. La interoperabilidad es clave, eso es un bien público. BIM para desarrollar la construcción al mayor estándar internacional, y esa es la manera en que uno avanza en estas materias. Los dejo invitados a aquellos que quieran acompañarnos con el Club de Innovación a una Tech Mission en Inglaterra, Londres, el 24 de febrero al 2 de marzo, y vamos a ver que el gobierno conservador inglés es bastante más heterodoxo que la mayoría de nuestros países en estas materias. Tiene un foco enorme en ciertas industrias que son disruptivas. Muchas gracias.